Vamos. Les pregunto, ahora he cambiado la medida de los lados de este triángulo que clasificamos como rectángulo porque ya tiene, bueno, ya vimos que tiene un ángulo de 90 grados exactamente. Eh, Vemos acá que uno de los tres lados mide 11.31 y los otros dos miden 8. ¿Será que también, aparte de clasificarlo como triángulo rectángulo, lo puedo clasificar también de otra forma, según la medida de sus lados? ¿Qué otra clasificación le pondrían? Muy bien, ahí qué rápido me respondieron. Exactamente, voy a responder ya. Ahí me puso Catherine. Isósceles. También lo puedo clasificar como triángulo isósceles. Aparte de llamarlo triángulo rectángulo, yo le puedo poner acá que puede ser triángulo isósceles. Faltaba este. Rectángulo. Muy bien. Pero podrá ser que este triángulo también pueda ser equilátero. Ahí venía una pregunta en... Sí, ahí me están poniendo la clasificación según la medida de los ángulos. Muy bien. ¿Y será que este también puede ser equilátero, un triángulo que tenga, que ya lo clasifiqué como triángulo rectángulo? ¿Será que puede ser equilátero? Esa va a ser una respuesta que vamos a responder dentro de poco, ya en estos breves 15 minutos que nos quedan. Bueno, con esto yo les demostré de que ustedes ya manejaban muchas cosas, pero también de que un triángulo puede tener más de una clasificación. Yo lo puedo ver de dos perspectivas, según la medida de sus ángulos y según la medida de sus lados. Veamos acá en el libro Santillana, aquí ya respondimos bien. En el libro Santillana nosotros habíamos trabajado la semana pasada acerca del teorema del triángulo isósceles. Y aquí ya vi que muchos no lograron entender que era un triángulo isósceles porque todavía en Kahoot respondieron. O hubo confusión ahí entre triángulo isósceles y equilátero. Dice acá, demostración. Nosotros hicimos la demostración de que en un triángulo isósceles, aparte de tener dos lados iguales, por ejemplo, este que es triángulo isósceles, aparte de tener dos lados iguales, tenemos dos ángulos que miden lo mismo. Siempre va a suceder esto en un triángulo isósceles. Hagamos una prueba, cambiemos este triángulo, lo vamos a hacer isósceles, pero de otra forma acá. Veamos con esta forma. Tenemos acá un triángulo isósceles que tiene medidas iguales. No, todavía no lo he conseguido. Ahora sí, tenemos dos lados iguales. Con dos lados iguales tenemos dos ángulos en la base que también miden iguales. Y decía el teorema del triángulo isósceles. A lados iguales, y ponemos la ceñita de que tenemos lados iguales, a lados iguales corresponden ángulos iguales. Así era el teorema del triángulo isósceles. Y lo demostramos con la bisectriz. ¿Se acuerdan de la bisectriz? La bisectriz era un segmento que nos ayudó a demostrar de que estos dos ángulos que estaban aquí medían igual. A ver si alguien me puede responder cuál era la característica o qué hacía la bisectriz en un triángulo. Puede ser por chat. Puede ser también así. Quieren encender el micrófono para salir en la grabación también. Se pueden hacer famosos. Ahí me escribieron. Eso, ahí me escribió Lisette. Dice dividir un ángulo por la mitad. Por ejemplo, acá, si yo trazaba la bisectriz, que lo estoy haciendo así a mano alzada, no sabemos si está bien, pero suponiendo que está bien hecha, la función que tiene esta bisectriz es dividir el ángulo que está acá en dos partes iguales, o sea, por la mitad. Esta porción de ángulo y esta otra porción miden igual. Y por ahí va la demostración del teorema de triángulos isósceles. Dijimos que este triángulo, al trazar la bisectriz, se formaban otros dos triángulos y estos dos triángulos se demostró que eran congruentes y de tal manera demostramos que estos ángulos en la base medían igual. La teoría se lo subí en la clase pasada, ahí está, de cómo demostrarlo.
Y también lo tienen en su libro, la demostración que vimos. Solo lo que restaba, yo les dije que la semana que venía íbamos a hacer ejercicios de este tema, del teorema de triángulo isósceles. ¿En qué consistían? Les dije todavía al final, que iban a consistir en cómo hacer una repetición del procedimiento que hicimos para demostrar, como el que yo hice o como el que el libro hace. Por ejemplo, acá yo les dije que teníamos que trazar una línea auxiliar, el libro lo hace. Podemos seguir esta misma explicación y hacerlo así, que, o la explicación que yo le subí. Ahora, para entender ejercicios del libro, no me voy al siguiente tema o alguna cuestión por un problema que vamos a tener a la hora de entender la interpretación que da los ángulos el libro. Vean acá la manera de cómo nombran los ángulos. Esta es otra forma correcta de hacerlo y los voy a ayudar a interpretarla. Vamos a ver acá en el libro, acá en el programa, cómo se nombran los triángulos, los ángulos de forma algebraica. Vamos, tenemos acá un triángulo A, B y C. Tenemos este triángulo y voy a señalar este ángulo. Vamos a ver este ángulo que está aquí. El libro lo que hace es para nombrar los ángulos es que utiliza los tres vértices. Utiliza los tres vértices para nombrar ángulos. Igual acá este ángulo y este ángulo los han nombrado de manera distinta. Veamos. ¿Cómo hacemos para nombrar un triángulo como lo hace el libro? Observemos entre qué lados está limitado el ángulo. Vamos a señalar en qué lados está limitado. Vamos a poner aquí. Está limitado entre este lado y está limitado entre este otro. Es decir, entre los vértices B, A y C. Y ahora, ya que notamos entre qué lados está limitado el ángulo, vamos a notar primero desde el primer lado o desde el segundo lado, como sea, puede ser cualquier forma. Voy a anotar acá los ángulos, los vértices. Vamos, primer vértice, vean la forma en que tracé estas líneas de referencia para ver los lados que limitaban a este ángulo. Lo voy a repetir para que vean. Si yo inicio desde aquí, el primer vértice que toco es B y el segundo vértice que toco es A. Mantengo tocado aquí y el tercer vértice en tocar es C. En ese orden en que tocamos los vértices, vamos a nombrar el ángulo. El ángulo se puede nombrar entonces como el ángulo BAC, según el orden que se tocan los vértices. Profe, pero si yo los toco al revés, es decir, yo empiezo por aquí, también se puede. Y va a ser equivalente, es decir, va a ser lo mismo que los nombremos de la siguiente manera. Imaginemos que ustedes no quisieron comenzar a tocar o señalar los ángulos, los lados que limitaban al ángulo a partir de este, sino que a partir del siguiente. Así, yo comencé aquí. El primer vértice en tocar es C. El segundo vértice en tocar es A. Y el tercer vértice es B. Entonces, ¿cómo nombro el ángulo? Comienzo a nombrarlo a partir de donde comencé a tocar los vértices. Comencé de C, entonces el ángulo puede también ya nombrarse como ángulo C. Segundo vértice en tocar es A. Y el tercer vértice en tocar es B. ¿Y cuál es la correcta? Bueno, las dos son correctas. Cualquiera que se nombre es correcta. Siempre estoy haciendo referencia a este ángulo. ¿Y cómo es que me doy cuenta que está correcto? Porque el ángulo que estoy haciendo referencia queda en medio. Por ejemplo, aquí queda A. Por aquí quedó la A en medio, en el que utilicé los tres vértices para nombrar. Y acá la A también quedó en medio. Por eso es que sí estamos nombrando correctamente este ángulo. Vamos a aprender a nombrar, por ejemplo, este ángulo que está en B. A ver, aquí sí necesito su ayuda para poderlo nombrar. A ver si ustedes ya lograron entender esta cuestión de cómo nombrar ángulos.
Todo va a depender de dónde comencemos a señalar los lados que limitan al ángulo. Voy a señalar uno yo. Si comienzo a limitar los lados, bueno, señalar los lados que limitan al ángulo y comienzo a partir de aquí, de C, tendría este lado y este. ¿Cómo lo tendría que nombrar? Ahí ya me escribieron, muy bien. Y las dos, hoy ya están dos respuestas diferentes, pero correctas. Ya voy a explicar por qué. Muy bien. Está bien. La primera, la que me escribieron acá, tiene relación a esta que yo inicié. Iniciando del vértice C, pasando por el vértice B y luego por A, sería el nombre correcto para este ángulo. Sería un nombre, uno de los nombres correctos. El ángulo C, B, A. Así nombraríamos este ángulo. ¿Cómo nombramos este ángulo? Bueno, perdón, ¿cómo no podemos nombrarlo otra vez? Bueno, con otra notación. El otro nombre que podría tener, ya me lo escribió alguien por ahí, si es que yo comienzo a limitar o señalar los lados a partir de aquí este vértice. Y ya me lo escribieron también. Muy bien. Sería el ángulo ABC. Muy bien. Estos serían los dos nombres que podría tener este ángulo que tengo aquí. Y está correcto porque nosotros notamos que en medio está B, el ángulo que estamos señalando. Y acá en medio está B, el ángulo que estamos señalando. Se nombran así porque a veces nosotros ya vamos a entrar en un proceso en que vamos a estar traceando bisectrices por acá, otra bisectriz por acá. Y aquí sí, para nombrar el ángulo A, va a ser un poco distinto porque el ángulo A está compuesto por estas dos partes y si yo me quiero referir, digamos, a este ángulo que está acá, también lo nombro A. Y si me quiero referir a este ángulo, también lo puedo nombrar A. Entonces, en estos casos, es preferente o conveniente utilizar esta notación para que nosotros diferenciemos por ahí. Vamos, voy a hacer acá esto que les estaba mostrando. Voy a trazar aquí una línea, una tercera línea. Y el triángulo se ha dividido en dos partes iguales. Y aquí voy a poner un vértice. Voy a escribir un vértice por acá, el vértice ABCD. Le voy a poner D a este vértice. En estos triángulos tenemos cuatro vértices. Si yo quiero nombrar este ángulo, específicamente este que está aquí, solamente este ángulo, usando la notación que les acabo de enseñar, podemos hacerlo de dos formas. Primero, señalemos qué lados limitan a este ángulo. Vamos a señalar que los lados que limitan, muy bien, ahí, qué rápidos. Este lado limita al ángulo que señalé y este otro también lo limita. Este otro lado. Dependiendo el orden, la línea bisectriz me preguntan, no lo hice con esa intención, es una línea cualquiera. En un ejercicio, si es bisectriz, lo aclaran. Y acá, estos son los dos lados que limitan, los verdes. Vamos, en el orden que lo hice, lo podría nombrar como B, A, D. Lo puedo nombrar así, pero también lo puedo nombrar como, si empiezo de este lado, lo puedo nombrar como D, A, C. También lo puedo nombrar así. D, A, B, perdón, D, A, B. Cualquiera de esos dos nombres. Lo voy a escribir para que les quede acá. Lo puedo nombrar como B, A, D o también como D, A, B. Así. Y si queda acá en medio la A. En medio la A siempre, esto es como la referencia de que estamos nombrando este ángulo que está aquí en el vértice A. O sea, sí, solo el pedacito de ángulo. No estoy nombrando el ángulo completo. Por eso es que usamos las tres letras para diferenciar que estamos nombrando solo esta porción. Y no estamos nombrando todo el vértice, todo el ángulo en A, toda esta amplitud. Solo estoy nombrando una porción.
Sí, bueno. Bueno, ya aprendimos cómo nombrar ángulos. Esa es la parte importante para entender esto de los ejercicios de. Bueno, veamos, viendo en función del tiempo que llevamos, que no me arrepiento de lo que hemos hecho de las actividades, que muy entretenidas. Vimos ahorita lo del teorema del triángulo isósceles, un repaso de la semana pasada. Ustedes, yo les subí el video, por ahí pueden ir a ver para responder el ejercicio de la página 8 y 7. 8 y 7, y yo les subí un documento. No sé si ya lo vieron el documento, pero yo iba escribiendo acá ejercicios. Puse 8 y 7, pero también puse día martes, o sea, repitiendo como que estoy dejando estoy dejando ejercicios del libro y como que estuviera dejando acá ejercicios extra. Estos ejercicios, los que me van a entregar ustedes, solamente son los del libro. Esto es acá, no. Pero este es como material extra para que ustedes, si ustedes tienen el tiempo para hacerlo, estudien y practiquen el tema del teorema del triángulo isósceles. Aquí lo explico de que este es opcional que ustedes lo hagan, pero este sí es parte de la actividad de la semana que hay que entregar. Y ahora vamos vamos a ver también hasta acá, hasta las características de la bisectriz en un triángulo. Pero en función del tiempo ya no lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya lo saben que vamos a tener una próxima clase para tocar estos temas, para que vean ustedes que lo que hice ahora sí tiene relación a la actividad de retroalimentación. Saber qué es una bisectriz, ya lo vimos, y diferenciar entre un triángulo equilátero también y un isósceles, que les costaba mucho, que íbamos entrando ya en tema, saber qué es un triángulo isósceles, posteriormente un triángulo rectángulo. Lo vamos a enviar, sí, bueno, sí me lo envían, y bueno, lo del tema de isósceles yo les dije que hasta aquí nada más, y esto es opcional, esto es para que ustedes ahí se den gusto trabajando. ¿Una duda? Bueno, ¿va a haber siguiente clase? Sí, día miércoles.